Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Hoy les traigo algo muy especial para mí, porque esta es la primera creepypasta que subo, y la primera historia que quiero compartir con ustedes. Es una historia de terror, una historia oscura. Y gira alrededor de un demonio del que muchos han escuchado, pero pocos se atreven a mencionar. Hachisakusama. Si eres nuevo por aquí, ponte cómodo, sube el volumen y apaga la luz, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato. Es una advertencia. Dicho esto, comencemos. La vecindad jamás había quedado tan sola, ya que todos los días estaba llena de felicidad, ya que los niños jugaban en ella y siempre se divertían, y a nosotros los adultos siempre nos llenaba de felicidad el saber que los niños convivían entre ellos, o al menos lo intentaban, ya que casi todos los días jugaban, pero por cualquier mala broma que se hacían entre ellos comenzaban a pelearse entre ellos, y me acuerdo que siempre era yo el que salía a ver qué pasaba, y como sabrán siempre salía afectado yo, porque me llevaban mi cachetada por doña Florinda, siempre por un malentendido, pero bueno, ni modo. Como me hubiera gustado arreglar ese problema y llegar a buenos términos con doña Florinda y con su hijo, pero cosa que eso jamás pasara, y todavía me acuerdo hasta el día de hoy. Y pensarás, ¿por qué te cuento esto y que dónde están los niños? Pues déjame contarte, ya que dentro de poco me iré de la vecindad, ya que soy el último que queda en ella por culpa de esa mujer, de ese demonio, de ese ser. Pero bueno, ni modo, déjame contarte, soy Don Ramón, y esto que te contaré sucedió más o menos así según lo que pude saber aquel último día que todo empezó. Eran las 6 de la mañana de un día lunes, y los niños se alistaban para ir a la escuela. Como siempre, despedía a Loa Chilindrina con un beso en la mejilla, y la advertía de los peligros que podían suceder en la calle, pero como siempre casi no me estaba prestando atención, y al final se fue sin despedirse, dejándome con la boca abierta y hablando solo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cuando ella se fue decidí sentarme a leer mi periódico, que siempre hago cada mañana, enterándome de las noticias que pasan en este país, hasta que de pronto vi una noticia en el periódico que me parecía extraña: niños desaparecidos por alguna extraña razón. También en el apartado salían imagen de una señora alta de 2,5 metros, borrosa, que había sido vista en el parque, y que todo niño que se la encontraba por alguna extraña razón desaparecían. Yo no creía creer aquello, ya que al ver la foto de aquella, debajo de la imagen decía: cuidado con Hachisakusama, no deje a sus niños solos en el parque, ya que corren el riesgo de que esta mujer los rapte y que nunca más se sepan de ellos. Dudoso, seguía leyendo muy intrigado en la noticia, leyendo más información de ella y pidiendo que nada malo le pase a los niños. Ahora nos movemos a la escuela, donde los niños felices jugaban y se hacían bromas entre ellos, uno que otro pleito, hasta que llegó el profesor Girafales a dar su clase. Buenos días, niños. Buenos días, querido profesor, decían los niños. El día de hoy aprenderemos sobre los peligros de la calle y cuáles son los riesgos que pueden atraer andado en ella. De repente el chavo alzó la mano preguntado: ¿de qué peligros, profesor? Cuando venimos a la escuela no pasa nada. El profesor Girafales, atento ante el comentario del chavo, decidió contarles una historia de una mujer alta que se lleva a los niños desobedientes y que se lleva a los niños que andan solos en la calle. Godínez, extendiendo la mano, preguntaba cómo era esa mujer. El profesor Girafales la describía como una mujer de 2,5 metros con brazos largos, que anda en tacones con un gran sombrero, que al caminar hacía un sonido muy extraño, el cual era Po, 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 po. Mientras el profesor describía a aquel ser, varios empezaron a asustarse, pero otros a interesarse más por conocer a aquella mujer, que parecía un demonio. Cuando el profesor Girafales terminó de describir aquel ser, dijo algo que a varios les llamó la atención, y eso fue aquel nombre de ese ser demoníaco llamado Hachisakusama, y que las noticias decían que salía en el parque, y les advirtió a los niños que jamás fueran allí,
allí sin sus mamás o papás o si no nadie sabe lo que les pasará, ya que según dicen que cuando ella ve un niño indefenso se aprovecha de él raptándolo misteriosamente, pero jamás se ha visto cómo lo hace y cómo ataca. Pero bueno, basta de historias de ese modo, vamos a recibir clases. Los niños ya habían salido de la escuela, pero Kiko, Ñoño, Godínez, el Chavo y la Chilindrina debatían si ir al parque para ver ellos mismos a esa señora. El Chavo con miedo decía que era muy peligroso y que algo les podía pasar, mientras los demás serios les decían: mira Chavo, si vas a estar con miedo mejor no vengas, ya que esto no es para miedosos. El Chavo, defendiéndose, decía que él no era ningún miedoso. Entre ellos surgía una discusión, mientras el profesor Girafales, ya alistándose para marcharse, escuchaba a aquel. Salió a ver qué pasaba, pero cuando se dirigía a ir a ver, de repente se escuchó un silencio que le pareció extraño, ya que se callaron entre ellos mismos, cosa que era imposible. De repente tuvo un mal presentimiento, así que salió a ver qué pasaba. Cuando vio a los niños notó que ellos estaban callados viendo hacia la calle. El profesor de repente vio a una mujer que merodeaba muy cerca del colegio. Cuando el profesor Girafales la vio casi de cerca, era mujer alta que llevaba un sombrero, mientras hacía ese ruido que lo dejó pálido. Po, 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 po. Era ella. ¿Qué hacía aquí?, decía el profesor Girafales. Mientras más se acercaba la mujer, caminaba más rápido, y el profesor, sabiendo quién era y el peligro que era, por instinto la siguió para detenerla, pero cosa que fue imposible, ya que desapareció frente a él. Así que asustado corrió donde los niños a advertirles que estaban en peligro y que debían irse, que él los llevaría a la vecindad. Los niños, asustados todavía, no podían creerlo, la habían visto, así que, sin perder tiempo, todos se fueron a la vecindad. Mientras caminaban, el profesor no podía controlar su miedo ni el de los niños, así que partió a la vecindad para pedirle ayuda a los vecinos que viven en ella. Mientras tanto, en la vecindad, doña Florinda, don Ramón y el señor Barriga estaban conversando en casa de doña Florinda sobre aquella mujer, mientras el señor Barriga le reprochaba a don Ramón por no pagarle la renta, pero igual interesado en aquel tema. Estaban conversando por un rato hasta que la puerta en casa de doña Florinda la tocaron. Doña Florinda abrió y se alegró al ver al profesor Girafales, pero era extraño, no sonreía como siempre al verla. En vez de eso venía pálido como asustado. Doña Florinda, asustada, le preguntó qué pasaba, y el profesor le decía que los niños la habían visto a aquella mujer y que vendría por ellos cuando caiga la noche, así que doña Florinda lo invitó a pasar, pero él se negó. Dice que él ya había cumplido lo que venía a hacer. Entonces procedió a retirarse y pidió que nadie lo siguiera. En ese momento doña Florinda, preocupada por el profesor Girafales, no tuvo más remedio que meter a los niños a su casa, y asustada le contó a los otros padres que los niños habían visto a aquella mujer y que pronto vendría por ellos a llevárselos. El señor Barriga y don Ramón, asustados, no lo podían creer. Con cara preocupada, don Ramón habló: ¿qué podemos hacer? Se los van a llevar y no haremos nada. Los niños lloraban porque sabían que no había salvación para ellos, que se los llevarían. Esa misma noche los padres, calmando a sus hijos, les decían que todo estaría bien. De pronto a doña Florinda le surgió una idea de por qué mejor no hablaban con doña Clotilde, ya que ella sabía esto de brujería. Tal vez ella era la forma de evitar todo aquello. De repente don Ramón se ofreció a ir a llamarla para que los ayudara.
don Ramón tocaba la puerta de la casa de doña Clotilde, esperando afuera de su casa. Ella después de unos minutos salió, y muy contenta le preguntó de qué podía hacer por él. Don Ramón con cara de preocupado, le empezó a contar la situación. Cuando terminó de explicarle, ella enojada dijo que no era ninguna bruja, pero que sabía un poco de estas cosas, así que accedió a ir, solo si salía con ella en una cita. Don Ramón, preocupado por la vida de su hija, no tuvo otra opción más que aceptar, así que la llevó a casa de doña Florinda. Cuando llegó le explicamos el problema que había y la situación de los niños. Ella con una sonrisa los miraba, y les decía: niños desobedientes, se los deje, que sus travesuras los llevarían a problemas algún día, pero bueno, no es momento de regañarlos. Ella tomó asiento y con una voz fría pero firme les dijo que solo lo repetiría una vez, ya que no podía hablar mucho de esto, o ya que el simple hecho de hablar de esa mujer, o en el peor de los casos seguirla para ver a dónde va, conllevaría a que el problema empeorara. Pasó 10 minutos preguntándoles a los niños que dónde estaba y cuándo sucedió, dónde la habían visto, a qué hora fue, y los niños con miedo contestaban, hasta que al fin dio una orden de lo que se debía hacer. Escuchen, esa mujer que la describen como la mujer de los 2,5 metros, es un demonio en realidad, lo es, y se llama Hachisakusama, que no hay forma de escaparse de ella porque vendrá por los niños esta noche, pero la única forma que ellos se salven es que los dejen a cada uno en sus habitaciones encerrados, con llaves y completamente solos. Adentro de la habitación debían de dejar 4 cuencos de sal, dentro de la habitación una imagen de la Virgen, y un pedazo de un pergamino que les daré. Pasarán la noche completamente solos. Si sienten miedo tendrán que rezarle a la Virgen para que los salve, y por ninguna razón abran la puerta, les dijo a los niños, ya que ella buscará la manera de cómo engañarlos para que la abran. Los padres también debían de quedarse despiertos y rezar para que nada malo les pase. Esto es muy importante. Esas son mis órdenes. Procedo a retirarme, dijo doña Clotilde, sin antes traerles un pergamino a los niños, que lo partió en 5 pedazos y se los entrego a ellos en sus manos. Les deseo buena suerte, ojalá que sobrevivan. Cuando ella se retiró, nos pusimos manos a la obra, pero como se los dije desde un principio, todo salió mal, y se los prometo, hicimos todo lo posible por salvarlos, pero al final no pudimos, y hasta el día de hoy nos lamentamos de ese evento. Pero bueno, déjenme seguirles contando. Esa tarde, a las 5:30, los niños tenían que estar encerrados ya que pronto oscurecería, y decidimos meter a cada uno a sus habitaciones. El chavo entró con la Chilindrina a un cuarto, y ambos fueron encerrados, y les advertí que por nada del mundo abrieran la puerta. Les dejé los cuencos con sal, la imagen de la Virgen, y ellos con su fe entraron, y les dije de todo corazón, casi llorando: espero que sobrevivan ante cualquier cosa, me quedaré despierto y estaré vigilando. Ellos, estando seguros de que todo estaría bien, decidieron entrar, y don Ramón, en llevando la puerta del cuarto, le pidió a Dios que sobrevivieran la noche, ya que será la noche más larga de su vida. Doña Florinda alistaba a Kiko para sobrevivir la noche, pero Kiko tenía tanto miedo que le decía a su mamá que entrara con él,
pero doña Florinda no podía entrar con él al cuarto de Kiko, y dejó los 4 cuencos de sal, y metió la imagen de la Virgen. Ya por último era hora que Kiko pasara a su cuarto. Doña Florinda, dándole la bendición, le dijo que si sobrevivía lo llevaría al parque de diversiones. Ella, casi llorando, le suplicó de rodillas que no abriera la puerta, si no iba a morir, así que Kiko, fingiendo valentía, le dijo claro mami, y doña Florinda lo despidió con un abrazo. Kiko entró, y doña Florinda, triste, enllevó la puerta de su cuarto y le dijo una última cosa a Kiko, que solo podría salir mañana, a las 7 de la mañana. Eso les dijo doña Clotilde. Godínez y Ñoño esperaban al señor Barriga, porque él era el encargado de preparar todo para la noche, pero ocurrió un percance, un error gravísimo. El señor Barriga metió un cuenco de sal roto, y él no se había dado cuenta que la sal se estaba derramando, y esto traería un problema serio, pero en fin, terminó de preparar todo, y les dijo que pasarán al cuarto de Ñoño. Les advirtió que no le abrieran la puerta a nadie, ni a el por qué solo podrían salir mañana, a las 7 de la mañana. Una vez los dos adentro, los encerró con llave, mientras pensaba en la situación, y lo difícil que sería esa noche para los niños, pero bueno, que sea Dios, que los salve. Se preguntarán por qué Godínez se quedó con el señor Barriga. Bueno, lo que pasó fue que hace unas horas antes, fue que el señor Barriga había llamado a los padres de Godínez, pero estos habían dicho que no, estaban en la ciudad, pero ya estaban enterados de la situación porque el profesor Girafales les había llamado para avisarles el problema y que están en camino, pero que no llegarían por él hasta mañana a las 7 de la mañana, pero bueno, también esa familia quedó perjudicada en el asunto. La noche avanzó de una forma extraña, no como una noche normal en la vecindad, sino como si el tiempo se hubiera vuelto pesado y lento, como si cada minuto costara demasiado en pasar, y aunque don Ramón había prometido mantenerse despierto, vigilando la puerta del cuarto donde estaban el Chavo y la Chilindrina, el cansancio comenzó a caerle encima de una manera antinatural, un sueño espeso que no era descanso sino rendición. Sentía los párpados arderle, la cabeza caérsele poco a poco hacia el pecho, y aunque se pellizcaba el brazo y se obligaba a rezar en voz baja, las palabras se le mezclaban, se repetían, perdían sentido, hasta que por un segundo, solo uno, cerró los ojos, y ese segundo fue suficiente para que la vecindad cambiara por completo, porque cuando volvió a abrirlos el silencio ya no era normal, era un silencio profundo, hueco, como si algo hubiera apagado todos los sonidos del mundo, y entonces lo escuchó, ese ruido seco y rítmico que no parecía venir de la calle sino de todas de unos tacones golpeando el suelo lentamente, sin prisa, avanzando por los pasillos de la vecindad como si conociera cada rincón mejor que ellos mismos. Al mismo tiempo, en la casa de doña Florinda, el miedo había crecido hasta volverse insoportable, porque ella llevaba horas rezando frente a la puerta del cuarto de Kiko, repitiendo oraciones una y otra vez con la voz rota, sintiendo como el aire se volvía frío y pesado, como las paredes parecían cerrarse poco a poco, y aunque intentaba convencerse de que todo terminaría al amanecer, algo dentro de ella sabía que la noche no estaba siguiendo las reglas normales, y cuando escuchó el primer golpe proveniente del techo, no fue fuerte ni violento, fue lento y deliberado, como si alguien caminara con cuidado sobre la casa, midiendo cada paso, y después llegó la voz, una voz que imitaba a su hijo pero que no tenía emoción,
no tenía respiración, una voz vacía que la llamaba desde un lugar imposible, haciendo que doña Florinda gritara, llorara y se aferrara a la puerta, mientras del otro lado comenzaban a escucharse ruidos húmedos, sonidos de algo siendo arrastrado, estirado, forzado más allá de lo que un cuerpo humano. Silencio cayó de golpe, dejando tras de sí un olor metálico que empezó a filtrarse por debajo de la puerta. En la casa del señor Barriga la situación no fue distinta, aunque el horror se manifestó de una forma aún más cruel, porque el error del cuenco de sal roto terminó sellando el destino de Ñoño y Godínez, ya que la protección incompleta permitió que aquello entrara sin necesidad de abrir puertas ni ventanas, deformando las paredes como si fueran de papel mojado, haciendo que los gritos de los niños quedaran atrapados dentro del cuarto, ahogados, distorsionados, hasta desaparecer por completo, y cuando el señor Barriga despertó sobresaltado, sintiendo un frío que no provenía del ambiente sino de algo más profundo, lo único que encontró fue un silencio absoluto y una mancha oscura extendiéndose lentamente bajo la puerta, una mancha que no dejaba de crecer, aunque ya no hubiera nada vivo del otro lado. Cuando por fin amaneció, la vecindad ya no era la misma, no había risas, no había voces, no había niños corriendo, solo puertas abiertas, habitaciones vacías y restos que nadie quiso describir en detalle, porque no eran cuerpos completos ni escenas claras, sino fragmentos, prendas, manchas y marcas imposibles de explicar, y fue doña Clotilde quien terminó confirmando lo que todos temían cuando llegó y, al ver el desastre, rompió en llanto diciendo que Hachisakusama no solo se había llevado a los niños, sino que había dejado la vecindad marcada, condenada, vacía de protección, explicando que a veces ese ser no desaparece personas, sino lugares enteros, y que cuando eso ocurre ya no queda nada que salvar, solo huir antes de que vuelva a reclamar lo poco que queda. Días después, la noticia terminó de destruir cualquier esperanza cuando el señor Barriga leyó en el periódico que el profesor Girafales había sido encontrado sin vida cerca del parque, en condiciones tan terribles que apenas pudieron identificarlo, confirmando que aquello no había terminado esa noche, sino que había seguido cobrando lo que consideraba pendiente, y fue entonces cuando la vecindad comenzó a vaciarse poco a poco, primero las familias más asustadas, luego las que no podían soportar el silencio, hasta que finalmente el propio señor Barriga ordenó la demolición del lugar, declarando que ese sitio ya no era habitable, que no quedaba nada más que recuerdos podridos y culpa. Yo fui el último en quedarme, empacando solo, caminando por los pasillos vacíos, deteniéndome frente a cada puerta cerrada, recordando las risas, los problemas, los días normales que ahora parecen perderse en la otra vida, sabiendo que había fallado, que me había dormido cuando no debía, que había sido testigo de algo que nunca debió ocurrir, y mientras cerraba la vecindad por última vez, escuché ese sonido familiar, suave, lejano, como un eco que no se iba del todo, y entendí que aunque me marchara, aunque demolieran el lugar, aquello nunca desaparecería por completo, porque hay horrores que no se van, solo esperan a que alguien vuelva a bajar la guardia.